Buenas tardes, me presento. Mi nombre es Katy Juliet Betancourt Martínez. Soy estudiante de Administración de Empresas de la CUN y el día de hoy les vengo a hablar sobre el conflicto armado en Colombia, sus causas, negociaciones y desafíos para la paz. Adicional, un análisis integral del conflicto y sus procesos de resolución. Introducción al conflicto armado en Colombia. Colombia ha vivido más de 50 años de conflicto armados con actores como guerrillas, paramilitares y narcotraficantes involucrados. El conflicto ha causado miles de víctimas y desplazamientos forzados. ¿Cuáles son las causas del conflicto armado en Colombia? La desigualdad social y económica, desigualdad entre regiones y grupos sociales, pobreza y falta de acceso a los servicios básicos, discriminación política y social, exclusión de ciertas poblaciones del proceso político. Narcotráfico, financiación de grupos armados por el narcotráfico, luchas por el control del territorio, conflictos por la posesión de tierras y recursos naturales. ¿Cuáles son los grupos armados involucrados? Dentro de ellos tenemos lo que es la FARC, el ELN, los paramilitares y los narcotraficantes. La FARC es la guerrilla marxista fundada en 1964. El ELN es el Ejército de Liberación Nacional con una ideología también marxista. Los paramilitares son las fuerzas irregulares forzadas para combatir a la guerrilla. Y los narcotraficantes son los grupos que financian el conflicto y fomentan la violencia. Los procesos de negociación. Dentro de los procesos de negociación tenemos los acuerdos de paz con la FARC en 2016, negociaciones iniciadas en La Habana, Cuba, que resultaron en un acuerdo histórico. Procesos con el ELN en curso continúa siendo aún un desafío para el gobierno colombiano y la desmovilización de paramilitares parte del proceso para reducir la violencia en Colombia. ¿Cuáles son los obstáculos para la paz duradera? Dentro de esos está la falta de implementación de acuerdos. La implementación de acuerdos de paz ha sido lenta y con obstáculos. La desconfianza entre las partes, desconfianza entre el gobierno y los grupos guerrilleros. El rearme de excombatientes. Algunos excombatientes de la FARC han vuelto a las armas. La violencia de actores ilegales, el narcotráfico y otros actores armados continúan generando violencia. La desigualdad social persistente. A pesar de los acuerdos, las causas sociales del conflicto aún siguen presentes. El papel de la comunidad internacional. Dentro de esos tenemos el apoyo de la Organización de Naciones Unidas, sí, que ha jugado un papel clave en la verificación de los acuerdos de la paz. Las relaciones con países vecinos, como lo son Venezuela y Ecuador, que han tenido roles complejos en el conflicto. Las organizaciones de derechos humanos es la participación de las organizaciones internacionales en la protección de los derechos de las víctimas. Estrategias para la construcción de la paz. Dentro de ellas está la reconciliación y la justicia transicional. Sí, los procesos de justicia restaurativa, el perdón y reparación a las víctimas. El desarrollo social y económico. Mejorar la calidad de vida y reducir la desigualdad. El desarme y la reintegración de excombatientes, crear oportunidades para excombatientes que puedan reintegrarse a la sociedad. Para concluir, la paz en Colombia sigue siendo un desafío actualmente, ¿sí? Pero los avances en la negociación y los acuerdos de paz son fundamentales para el futuro del país. Es esencial abordar las causas profundas del conflicto y continuar con los esfuerzos de reconciliación. Muchas gracias.